con lo que habíamos terminado la clase pasada, que era la descripción de otros fenómenos que se estaban investigando en ese momento, que era la emisión de átomos energizados, que en general eran átomos en estado gaseoso a los cuales se les calentaba, y ese exceso de energía térmica producía una luminiscencia de esa nube atómica, y esa luminiscencia tenía una característica que hasta ese momento no se conocía. La particularidad de esta luminiscencia era que, a diferencia de lo que se conocía de la luz blanca, que era un continuo de colores entre el rojo y el violeta, pasando por el amarillo y el verde, en este caso solamente se observaban la emisión de ciertas líneas de emisión o ciertos colores. En el caso de iluminarse esa nube atómica pero fría con una fuente continua de luz, como vemos en el último ejemplo, se observaban que en lugar de obtenerse el espectro continuo original de la lámpara emisora de la luz, ese espectro continuo dejaba de ser continuo y desaparecían ciertas longitudes de onda que eran características de acuerdo al átomo que se interponía entre la luz emisora y la luz y el detector, perdón. Denme un ratito que necesito. Ambos fenómenos, ¿sí?, eran complementarios y parecían deberse a cada átomo que se pusiera en este receptorio, porque cada espectro era diferente según el átomo que teníamos incorporado en el recipiente receptorio de los átomos gaseosos, y eso hacía, obviamente, que se estipulara, en principio, que podía ser una característica del átomo en particular. Lo que les muestro acá es simplemente una lámpara de cátodo hueco, que es una lámpara que tiene en su interior un determinado átomo en estado gaseoso. Siempre esta lámpara es un receptáculo de vidrio que tiene electrodos. En este caso existe el cátodo y el ánodo, que se produce esa descarga eléctrica, y esa descarga eléctrica es la que genera la energía extra para que sea absorbida por los átomos. Y una vez que los átomos absorben esa energía, luego la emiten en espectros de línea, como vimos, como se ve en este ejemplo. Pero, bueno, obviamente el espectro de línea va a cambiar si dentro de esta lámpara colocamos distintos átomos. En general, la lámpara de cátodo hueco tiene un cuerpo de vidrio, pero la ventana suele ser de cuarzo para permitir radiaciones ultravioletas. ¿Por qué? Porque el vidrio absorbe radiación ultravioleta y no permitiría observar las líneas que vienen de esas longitudes de onda. Por lo tanto, para ampliar la cantidad de líneas que pueden detectarse, no solamente las visibles, sino también, en este caso, las ultravioletas,
Por ese motivo se pone la ventana de cuarzo. Dando este ejemplo de una lámpara de emisión de espectros de línea, vamos a empezar a hablar del modelo atómico propuesto por Bohr, que Bohr fue también discípulo de Rutherford, y él había estado trabajando con Rutherford tiempo antes de ponerse a trabajar en este tema de los espectros de emisión y de absorción de líneas que correspondían a átomos, por lo cual él estaba imbuido ya en el modelo de Bohr, en ese conocimiento, y él planteó que en realidad los espectros de línea, tanto de absorción y de emisión, deberían corresponder al movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Recuerden que Rutherford había propuesto un núcleo concentrado de carga positiva y el electrón girando alrededor de ese núcleo. Por lo tanto, en el caso del espectro de líneas del hidrógeno, lo que Bohr propuso, que en el caso de los procesos de absorción de luz, implicaban que el electrón girando en una órbita estacionaria original del átomo, por ejemplo, en la órbita más cercana al núcleo atómico, podía absorber un cuanto de energía. Ese cuanto de energía le permitía al electrón pasar de una órbita cercana al núcleo a otra órbita más lejana. Observen que el cuanto de luz que permite pasar el electrón del estado fundamental a un estado excitado, como se lo denomina actualmente, implicaba un salto de un cuanto de energía, pero no todas las energías permitían la absorción de este cuanto de energía. El cuanto de energía correspondía solamente a 2 niveles permitidos para este electrón. En el proceso de emisión, es el proceso de vuelta de ese electrón que estaba excitado energéticamente, vuelve al estado fundamental, y para volver al estado fundamental pierde la energía que tenía almacenada, lo pierde como un cuanto de luz que tiene la energía igual a la diferencia de energía entre los 2 niveles de electrónicos. Sí. No, por favor. A ver, déjenme un ratito, que no los puedo ver. Ahora sí. Ahí estamos. Hola, buen día. Hola. Bueno, seguimos ahora con la teoría de Bohr. Ellos encontraban básicamente que, o propusieron que la energía del fotón, tanto que se absorbe como en este caso que se emite,
era proporcional a la energía del fotón, que es h por nu, y esa energía correspondería a la diferencia de energía entre dos niveles en los cuales puede estar moviéndose el electrón, y en este caso, bueno, se lo representa con un número cuántico, N1 y N2. Esos números cuánticos tenían una particularidad, que eran números enteros, y ese cuánto de energía que era absorbido, en este caso, o emitido, en el caso de ser la emisión o el proceso de absorción, las energías de cada órbita donde se podía mover el electrón estaba representada por un valor que tenía en cuenta la carga del electrón, la masa y constantes. Estaba acá la constante de Planck multiplicada por 2pi al cuadrado, pero era proporcional a 1 dividido un número entero elevado al cuadrado. Esos números enteros se llamaban números cuánticos y tenían valores mayores a 1. El nivel que lo vamos a llamar fundamental, el nivel donde los electrones se están moviendo en un átomo aislado, no energizado, se lo llama nivel fundamental. Y todos los otros niveles disponibles para el movimiento del electrón cuando absorbe energía se llaman niveles de excitación. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estamos viendo aquí? Por ahora no, pero no entiendo bien lo de, claro, o sea, absorbo y qué se ve, como en el primer dibujo que se ve colores que absorbe esos... Vuelvo a explicar. El proceso, o sea, nosotros habíamos visto el espectro de absorción, sí, que era donde nosotros interponíamos el átomo en estado gaseoso a una fuente de iluminación continua, ¿sí? Lo que observábamos luego es que ya dejaba de ser un espectro continuo y a ese espectro continuo le faltaban ciertas longitudes de onda, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vamos al otro experimento donde tenemos el átomo en estado gaseoso y de alguna manera absorbe cuantos de energía, esa energía que absorbe, luego ese exceso de energía lo emite, también lo emite en formas de emisiones en línea. No es un espectro continuo, sino son ciertas longitudes de onda. La explicación que dio Bohr a este comportamiento cuántico, porque en realidad cuando ustedes tienen acá en el proceso de absorción del átomo de hidrógeno, los electrones del átomo de hidrógeno tienen disponibles todo el espectro continuo para absorber energías, ¿sí? Cada uno de esas longitudes de onda implica una determinada energía, pero no todas estas energías son capaces de producir la transición de un electrón que se mueve del estado fundamental a un estado excitado. Puede ser a un primer estado excitado o puede tener disponible más niveles o órbitas para moverse este electrón que implican cada una de estas líneas de transición, ¿sí? Cada una de estas líneas implica el movimiento del electrón
del estado fundamental a un estado excitado en particular. Ese es el proceso de absorción. Pero el proceso de absorción de energía del electrón no es un continuo, ¿sí? No absorbe cualquier longitud de onda, sino que absorbe cierta cantidad de energía que coincide con la energía del fotón que es absorbida, y esa energía del fotón absorbida, que viene a estar representada por H por nu, Bohr propuso que esa energía es la diferencia de energía entre dos niveles de energía en el cual el electrón puede moverse. Esos niveles de energía es lo que Rutherford habría propuesto como órbitas de movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Por lo tanto, estas energías serían las energías propiamente dichas de las órbitas de cada uno de los electrones que puede tener disponible en un determinado átomo. Esa energía, que estaba cuantizada, era representada por una ecuación matemática que se muestra aquí, donde está relacionada con la característica del electrón por m por e y una magnitud que aparece en la ecuación representada por n, donde n es un número cuántico que representa la energía de esa órbita, y ese número cuántico toma valores entre 1, todos valores positivos, mayores e iguales a 1, ¿sí? El proceso de absorción que vemos acá en esta transición tiene la misma energía que el proceso de emisión. Por eso, los espectros de absorción y de emisión de un mismo átomo, las líneas tanto de emisión como de absorción tienen la misma longitud de onda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, una pregunta. Sí. El cuánto de energía sería el fotón, ¿no? Claro, el cuánto de energía es la energía del fotón. Buenísimo. El cuánto de energía es la energía del fotón. O sea que el único que puede excitar el electrón es el fotón. No, vos te podés tener, o sea, el electrón que está en el nivel fundamental, si absorbe energía suficiente que le permita pasar de una órbita a otra, esa energía va a permitir que ese electrón se mueva de esta órbita a una órbita más externa. Esa energía puede ser la energía del fotón, por ejemplo, en este experimento, o puede ser energía tomada térmicamente, ¿sí? O sea, puede ser una energía de un fotón o puede ser energía térmica. Pero la energía térmica o la energía del fotón va a ser la misma porque es la diferencia de energía entre estas dos órbitas. La energía la está dando el electrón moviéndose en la órbita. Y puede ser en una órbita interna o fundamental, como puede ser la expresada en esta primera órbita, o puede ser una órbita cualquiera, más externa, a la cual el electrón tenga permitido moverse. No va a absorber o emitir luz que no tenga permitido del núcleo. Ahí está. Y eso va a estar Perdón, definido ¿a para alguien más se cada... te trabó? ¿Cómo, perdón? Se trabó el audio, la profe. Se te trabó el audio justo que estabas diciendo. En el medio de la explicación. Sí, justo en el medio. A ver. Ay, sí.
Y eso te iba a decir, profe, que hay gente que creo que quiere entrar, me parece. Creo. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí. Perdón. No, si no te das cuenta vos, si estás... Ustedes avísenme porque yo no tengo ninguna referencia cuando estoy hablando porque justo estoy en el PowerPoint. No sé dónde me terminaron de escuchar. ¿Hola? Sí, te escucha. Estabas hablando de la cantidad de energía que tenía permitido un electrón o algo así. Que Claro. el electrón iba a generar luz si se lo tenía permitido. Claro. En realidad, la energía es la energía que tiene el electrón por moverse en una determinada órbita. Esa energía, ¿de qué depende? Depende, ustedes saben, de una energía potencial, que es la energía que proviene del electrón que tiene una carga negativa con el núcleo que tiene una carga positiva, para cualquier átomo. Sumada la energía cinética proveniente del movimiento del electrón y el movimiento del núcleo, que en este caso nosotros en la teoría que vamos a hacer la primera aproximación, vamos a definir como un núcleo fijo y el que se mueve es el electrón. Pero la energía del sistema es esa, la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, en realidad, básicamente es la que define la distancia, o está definida por la distancia del electrón al núcleo. Y básicamente lo que estamos pensando es eso, o sea, si el electrón se aleja del núcleo, básicamente lo que cambia es la energía potencial y bueno, también va a moverse en una órbita externa, va a tener realmente también otro tipo de energía cinética. Ambas magnitudes van cambiando de órbita en órbita, pero dependen del sistema electrónico y también del protón. O sea que va a depender de la identidad del átomo que estemos analizando. Pero básicamente esa energía se puede racionalizar por esta ecuación, donde en esta forma que nosotros tenemos de interaccionar con la luz y sabiendo la longitud de onda, nosotros tenemos un fotón y podemos tener la energía que tiene la diferencia de energía entre estas dos órbitas, ¿sí? Sabiendo la energía del fotón, sabemos la diferencia de energía de estas dos órbitas. Si el átomo absorbiera energía térmica, deberíamos utilizar otra ecuación para tener o censar la energía, la temperatura. Aquí deberíamos poner una ecuación donde estuviera definido la temperatura del sistema que nos daría la energía que tiene el sistema. En este experimento de Bohr, la magnitud de energía que absorbe o emite el sistema está relacionada con ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están identificadas por la frecuencia que tiene cada onda. Nosotros lo detectamos como diferentes colores. Esa es la particularidad de esta experiencia. Por eso nosotros estamos relacionando energía electromagnética con la transferencia de electrones de una órbita a otra. Pero ustedes tomen la energía del fotón como una fuente de energía, que nosotros conocemos cuál es la magnitud.
ahí está la importancia de esta experiencia. Y la importancia de esta experiencia es que nos permite conocer cuál es la diferencia de energía que va a tener el electrón en una órbita y en la otra. Por lo tanto, nosotros matemáticamente podemos definir cuál es la energía que tiene cada electrón en cada órbita. Y eso es lo que permite conocer una información muy valiosa del sistema, que es la energía, y relacionarla de esa manera a la energía cinética y potencial que está disponible dentro de ese sistema. Y de esa manera también Bohr, con este experimento y esta unión entre el modelo de Rutherford y estos cuantos de energía, lo que permitió conocer es la energía disponible dentro del sistema y además poder censar esa energía. ¿Por qué? Porque sabiendo las líneas de emisión o de absorción de cada átomo, donde aparecen esas líneas de absorción y de emisión, uno tiene un dato indirecto de la energía de cada uno de los electrones, de cada uno de los átomos. Y eso hasta ese momento no se tenía idea. Y además se podía definir en función de la energía, se podía definir las órbitas disponibles para cada uno de los electrones en cada uno de los átomos. Que esa información matemáticamente no se conocía hasta ese momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil, por eso siéntanse libres de preguntar lo que necesiten para poder entender lo que estamos viendo. Yo, profe, tengo una pregunta, pero que tiene más que ver cómo hicieron para poder saber eso. ¿Qué aparato usaron para poder sacarlo? En definitiva, ellos tenían, por ejemplo, una lámpara como esta, una lámpara de rayos catódicos. Esto es una lámpara moderna, obviamente ellos tenían, ustedes piensan que esta lámpara es una lámpara industrial, pero ellos diseñaban estas lámparas, donde, por ejemplo, acá ponían, era un recipiente de vidrio que intercambiaban átomos en estado gaseoso. ¿Qué significaba intercambiaban? Bueno, tenían una lámpara de esto que la rellenaban con átomos de hidrógeno, otro con nitrógeno, con mercurio, con plomo, con sodio, con potasio. Ponían distintos elementos y lo que observaban realmente es, aplicaban una diferencia de potencial acá, que es otra fuente de energía, y lo que producían es esa energía disponible dentro de la lámpara, era absorbida por los electrones, en este caso de los átomos, y esa fuente de energía permitía excitar, que se llama al proceso de absorción de energía, se llama proceso de excitación o producir el movimiento. En ese momento, los primeros experimentos... Sí. Profe, disculpe, pero hay chicos que están diciendo que no pueden entrar. Es que ya son las 8:30 y se empezaba 10 minutos antes. Decirle que me disculpen, pero yo estoy dando clase. O sea, yo los respeto a ustedes. 5 minutos antes, 10 minutos antes, yo estoy en el aula, esperando que ustedes se conecten. Es una cuestión de civilidad. Pero si tuviéramos clases presenciales, si uno se demora el micro o algo, se aceptaba que entraran igual tarde. Disculpe, es mi opinión. Mirá, nosotros tenemos, ustedes están en su casa, igual que nosotros. Nadie tiene que tomar ningún colectivo. No hay excusa
para ser No responsable. sabemos si hay gente que está trabajando, disculpe, pero me parece que no es lo correcto. como Mira, que- es una cuestión de civilidad. Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Yo lo respeto a ustedes, pero tenemos que respetar lo que definimos como la estructura de una clase. La clase tiene una estructura de 8 a 10. Yo, como docente, respeto ese horario, estoy 10 minutos antes esperándolos a ustedes a que se conecten. Y voy a terminar mi clase a las 10 para que ustedes puedan hacer su clase. Es una cuestión de civilidad y de respeto. Mi derecho, ustedes siempre tienen que tener en cuenta el 14 bis de la Constitución, que es algo que no se conoce mucho. Mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Si nosotros estipulamos que tenemos un horario de 8 a 10 para un teórico, se respeta ese horario, tanto para los seminarios, para los trabajos prácticos o no. O sea que si se nos corta internet sonamos. Es que es así. Tenemos de 8 a 10 la clase. Y eso es el respeto mutuo que nos debemos. Porque si ustedes tienen una clase de 8 a 10 y yo me conecto a las 9, eso conspira contra su derecho a aprender lo que yo quiero darles a ustedes. O sea, el problema también no solamente implica derechos, el derecho, sino cuando uno adquiere un derecho, también adquiere un deber. ¿Sí? Yo tengo un deber de darles clase. Ustedes tienen un derecho a aprender. Pero también tienen un deber de respetar lo que nosotros definimos como horario de clase. Si el horario de clase es de 8 a 10, el horario de clase es de 8 a 10. Es así. Así yo estoy 8 menos 10 para darles clase a ustedes. Ustedes también tienen que estar 8 menos 10 para recibir la clase. Es su derecho, pero también es su deber. Es algo que ustedes se olvidan. Es su deber también. ¿Sí? Profe, Una disculpe. simple pregunta, muchas gracias igual. Igual nos estuvieron cambiando los horarios bastante seguido y hay chicos que se pensaron que era 8:30. Por eso están tal vez hace 10, 15 minutos esperando que los acepte. Mirá, Con todo respeto, disculpe. es que es un respeto, pero yo sabía que el viernes tenía que dar la clase 8:30. Y yo sabía que mi clase del miércoles era a las 8 de la mañana. Ustedes tienen el derecho de tener clase, pero tienen el deber de saber cuáles son los horarios de clase. Ustedes se están olvidando de sus deberes. ¿Me entienden? O sea, es algo de civilidad básica que necesitan rever, tal vez. Piénsenlo. Yo no debo perder 15 minutos de clase explicando cosas simples que se saben desde que uno nace dentro de una estructura civilizada. Es así, es un respeto. O sea, así como nosotros los profesores los respetamos a ustedes y tratamos de darle todo lo mejor que nosotros podemos, respetando sus tiempos, respetando sus horarios, pero así como nosotros los respetamos a ustedes, ustedes también deben respetarnos a nosotros, deben respetar nuestro trabajo. Es importante, porque sin respeto no podemos continuar. Bueno, volviendo al modelo de Bohr. Pusieron preguntas en el chat, profe.
de Sí, alguna... eso iba a decir, profe, que una chica preguntó si, perdón, si el nivel 1 se llama fundamental y el nivel 2 de excitación, ¿puede ser? Sí, eso lo dije. Ah, sí, lo dijo. El nivel más cercano donde el electrón se mueve cerca del núcleo, ese nivel se llama fundamental. Y cualquier órbita donde se pueda mover ese electrón una vez absorbido el cuanto de energía disponible por ese electrón, se llama nivel excitado o niveles excitados, porque los niveles excitados son muchos los disponibles. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, es un poco el léxico que vamos a usar en este caso, y es, en el caso de los niveles excitados, existen muchos niveles excitados y va a depender de cada átomo en particular, cuáles son esas órbitas permitidas para ese electrón. Para ese o para cualquier electrón. Profe, una Sí. consulta. En realidad pusieron en el chat la definición de energía potencial. La energía potencial es la primera diapositiva que yo puse cuando empecé la clase pasada. La energía potencial, yo les dije, hicimos un raconto de todo lo que se sabía hasta ese momento y hablamos de Coulomb, y la energía potencial tiene que ver con las cargas, de las cargas positivas y negativas que están en interacción, dividido la distancia entre ellos. Eso es la energía potencial. Bueno, en realidad es la fuerza, pero la energía es directamente el producto de las cargas sobre la distancia. Una pregunta, profe. Sí. La clase pasada, cuando vimos parte de esas imágenes de, no sé si es un PDF o un PowerPoint, pero después no estaba subido en teóricos. No, yo el teórico lo voy a pasar porque tengo un solo PDF y lo voy a pasar cuando termine de dar clase. Ah, ok, listo. ¿Verdad? Igual que las charlas. Dale. Gracias, profe. De nada. Bueno, me distraje de lo que es el modelo de Bohr. Bueno, el modelo de Bohr, resumiendo, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas. Esas órbitas definidas tienen que ver con la energía del sistema, y la energía del sistema no es un continuo, sino que los electrones solamente tienen disponibles ciertas órbitas o movimientos alrededor del núcleo a cierta distancia, y al estar a cierta distancia van variando la energía potencial y también la energía cinética, pero la variación de la distancia del electrón al núcleo está más relacionada con la energía potencial del sistema. Obviamente, las experiencias de Bohr lo que permitieron es conocer la energía en las cuales se mueven los electrones que hasta ese momento no se conocían. Y esas energías de las distintas órbitas tienen que ver, ¿sí?, básicamente
¿A mí sola no se me escucha? No, se le cortó a la profe, me parece. Sí, se cortó, me parece. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, sí. Ay, porque se me cayó la conexión, dije, no. Ay, a mí también. No, Me parece que la profe se quedó sin internet. Claro, porque no Me pasó eso. Chan. ¿Hola? Hola. Hola, profe. Ay, perdón. ahora sí. Parece ser que voy a tener que buscar otra línea de otra conexión porque puede que tenga problemas con la conexión de Meet. Pero bueno, vamos de nuevo. Parece que está súper accidentada la presentación de hoy. Pero bueno, sigamos. Está muy interesante igual, profe. Es hermoso, esta parte es tan emocionante en el sentido de cómo iban conociendo de a poquito la información que en ese momento era impensada, básicamente, que era... a ver. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, las ondas, digamos, no se ven afectadas por la temperatura, porque como había dicho que no habían contemplado ¿Qué ondas? la liberación de calor, las ondas de emisión, de proyección. En realidad, el experimento que estamos viendo ahora, lo que estábamos viendo es un experimento que estaba involucrado ondas electromagnéticas, que en realidad es otra no es nada más ni nada menos que una forma de expresar de la energía, ¿sí? Ya vimos con Planck que los cuerpos que tienen determinadas, todo cuerpo que tiene una temperatura también tiene una forma de emitir energía en forma electromagnética. En realidad, tanto la temperatura como la luz que nosotros vemos son distintas formas de transferencia de energía, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá es la interacción de energía con un sistema atómico. Y nosotros, esa interacción de energía entre los electrones y las ondas electromagnéticas producen un fenómeno físico. ¿Cuál es ese fenómeno físico? Es el cambio de órbita en el cual el electrón se está moviendo. Físicamente es eso. O sea, el electrón absorbe energía para cambiarse de una órbita de menor energía a una órbita de mayor energía que nosotros le llamábamos órbita excitada. Y por el contrario, si pierde energía ese electrón, pasa de un nivel excitado a un nivel de menor energía que nosotros lo solemos llamar nivel fundamental. Eso básicamente es el fenómeno físico que lleva el sistema adelante cuando interacciona con un cuanto de luz o un paquete de energía. O sea, esa energía es utilizada por el sistema, en particular por el electrón, para moverse de una órbita a otra. O está en una órbita o está en la otra. O tiene una energía o tiene la otra. Pero no tiene nada en el medio. Eso es lo particular, lo raro, y lo fundamental de este experimento es que hasta ese momento no se conocía una relación entre la energía
que se estaba intercambiando, que es este fotón, con la energía que tiene el electrón según la órbita en donde está. Entonces ahí tenemos una conexión o una información muy importante, porque conocer la energía dentro de un sistema es lo más valioso que nosotros podemos conocer de ese sistema. ¿Por qué? Porque en función de eso, nosotros matemáticamente se pueden deducir otro montón de información que en este momento no la estamos analizando. Pero conocer la energía de cualquier sistema o poder predecir la energía de cualquier sistema es una de las magnitudes más valiosas que podemos conocer de ese sistema. Y además, identificar esa energía con un proceso físico es aún más valioso. Y en este caso, además de identificar un proceso físico, estaba corroborando un modelo que se había propuesto originalmente por Rutherford y que parecía tener visos de realidad, que en ese momento estaba muy cuestionada. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Bien, ahora vamos a otro científico, un científico francés que se llamaba Louis de Broglie, que realmente, conociendo lo que, o haciendo uso de lo que se sabía en ese momento, ¿qué es lo que se sabía en ese momento? Bueno, Einstein acababa de publicar un trabajo donde decía que la energía de un sistema era proporcional a su momento por la velocidad de la luz. Momento, ustedes recuerden que era la masa de un determinado sistema que se analiza multiplicado por la velocidad. En este caso, la velocidad es la velocidad de la luz. Ustedes a esta ecuación la pueden llegar a ver como el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Otra forma de escribir lo mismo es de esta manera, donde se nombra el momento P como el producto de la masa por la velocidad de la luz, multiplicada por la velocidad de la luz. También por Planck, que era lo mismo que estamos viendo ahora, se sabía que la energía era igual a la constante por la frecuencia de oscilación del sistema. Por lo tanto, de Broglie unió ambas ecuaciones. Entonces él sugirió que las partículas materiales que tengan una cantidad de movimiento P tienen asociada una longitud de onda característica que se llamó, bueno, longitud de onda de Broglie, y uniendo estas dos energías, que son iguales para un determinado sistema, entonces la frecuencia se reemplaza por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, por lo tanto, esta velocidad de la luz se simplifica, entonces la longitud de onda asociada a una determinada partícula está dada por la constante de Planck, que como su nombre lo indica es una constante, dividido el momento de esa partícula, que es igual a la masa por la velocidad que adquiere esa partícula. Esta asociación fue muy importante para lo que vamos a ver después, que es la base de la teoría cuántica propuesta por Schrödinger. Hasta ese momento, una de... Profe,
Sí. Perdón, capaz que si no querés, no. ¿Podría repetir lo que dijiste en la filmina anterior de la dualidad? Porque me En pegó esta, una pérdida bárbara. ustedes, cualquier cuerpo, ustedes tomen cualquier cuerpo, ¿sí? Tomen, por ejemplo, un electrón, para hacerlo lo más sencillo posible. Según Einstein, la energía de cualquier partícula es igual al momento, o sea, a la capacidad de movimiento que tiene esa partícula multiplicada por la velocidad de la luz. Pero Planck dijo que la energía de esa partícula también es igual a la constante de Planck por la frecuencia de oscilación o de movimiento que tiene esa partícula. Estas dos energías para cada partícula, o sea, son dos formas diferentes de interpretar una partícula. Einstein, al definir momento, m por b o m por c para cualquier partícula, lo está definiendo a una determinada partícula como si fuera un cuerpo, como nosotros podemos ver nuestra vida, ¿sí? Nosotros vemos objetos. Mientras que Planck estaba hablando de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están caracterizadas por la constante de Planck, pero sobre todo por la frecuencia de propagación de la onda electromagnética. Lo que de Broglie unió es el concepto de partícula de Einstein, por ejemplo, para el electrón, con el concepto de ondas electromagnéticas que planteaba Planck. O sea, Einstein propone acá la energía para una partícula, Planck propone la energía para un fotón, un paquete de energía. Sí, lo que de Broglie hace es unir el comportamiento electromagnético o ondulatorio de un cuerpo con el comportamiento como cuerpo, como lo conocemos nosotros, para una especie. Por ejemplo, en este caso el electrón. Comportamiento como partícula, comportamiento como onda. Como es la misma entidad, el electrón, estas dos energías son iguales. Y si estas dos energías son iguales, los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también son iguales. Entonces, si nosotros unimos estas dos ecuaciones en los primeros miembros y los dos segundos miembros y reemplazamos la frecuencia del fotón como c sobre lambda, nos queda una igualdad entre la longitud de onda asociada a un cuerpo. El cuerpo está representado por el momento, la letra P, que no es nada más que la masa por el movimiento. Cuando nosotros definimos masa, estamos definiendo un cuerpo, un objeto, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Cuando estamos hablando de longitudes de onda, estamos hablando de un comportamiento ondular o en este caso de ondas electromagnéticas. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Perfecto. ¿Sí? O sea, Sí, ahí se entendió mejor, profe. Einstein habla de partícula, Planck habla de onda. Como esta, si nosotros nos referimos a la misma partícula, en este caso, al electrón, el electrón, recuerden de la clase pasada, había experimentos donde se comportaba como partícula y había experimentos que se comportaban como ondas. Entonces, de Broglie, lo que trató de hacer con esta ecuación era unir las dos cosas que se conocían hasta ese momento. Si tenemos una misma entidad,
esa misma entidad tiene la misma energía si se comporta como partícula o como onda. Por lo tanto, si igualamos estas dos ecuaciones, la longitud de onda queda definida básicamente por una constante dividido el momento de esa partícula, o sea, el movimiento de esa partícula. Por lo tanto, una partícula en movimiento tiene asociada una longitud de onda, que es lo que dijo, en definitiva, esta ecuación es lo que dice eso. Dice que toda partícula en movimiento, todo cuerpo en movimiento, tiene asociada una longitud de onda electromagnética. Por eso, utilizando la ecuación de de Broglie, Schrödinger propone que se considere al electrón no como una partícula, como era tratada aquí por la ecuación de Bohr, sino directamente que se la represente por una función de onda, como si fuera una onda electromagnética, ¿sí? El equivalente, una función de onda. Esa función de onda que representa el electrón, ¿qué significa? Bueno, Schrödinger planteó esta ecuación, que es la famosa ecuación de Schrödinger, donde ustedes ven lo siguiente. Phi es la ecuación de onda que representa el electrón. ¿Sí? Está aquí, aquí. Acá la función de onda está multiplicada por U y acá la función de onda está multiplicada por un lagrangiano que representa la energía cinética de este electrón, y aquí representa la energía potencial que tiene el electrón dentro del sistema. Como resultado de esta ecuación se obtienen los valores de la función de onda multiplicada por los valores de energía total que va a adquirir este electrón dentro de este sistema. Básicamente, eso es lo que dice la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación simplemente se representa dentro de toda la matemática que no vamos a ver en coordenadas que tienen que ver con la distancia al núcleo, con el ángulo que tiene sobre el eje Z y además con la proyección de esa partícula sobre el plano XY representada con la variable θ. Representado el sistema geométrico por estos valores, ¿sí? Y definida la función de onda que tenemos para cada electrón, interaccionando ¿con qué? Con la energía del sistema. Nosotros ya habíamos hablado que la energía del sistema está representada por dos magnitudes. Una es el movimiento de los electrones o de todas las partículas del átomo, que está representada por esta energía cinética, a la cual se le suma la energía coulombica o energía potencial que ya vimos en las filminas anteriores. Cuando se realiza el cálculo de esta ecuación, se obtiene como resultado niveles de energía. Esos niveles de energía son los niveles de energía que tiene disponible el electrón para moverse alrededor del núcleo. ¿Sí? Claro, así fue como se descubrieron, ¿no? Porque, ¿Cómo?
O sea, antes se pensaba que se podía encontrar el átomo en una, me pongo a pensar en los demás Modelos. físicos, se podía ver que estaban como en una especie como de zona, y ahora ya se sabe que hay como orbitales, ¿no? Con esto. Bueno, ahora vamos, el orbital, te has adelantado un ratito. Nosotros acá, la ecuación de Schrödinger, lo que nos plantea es describir el sistema. Ahora, Iba a preguntar lo mismo. Ahí está. Cómo odio la tecnología, me pone de los Otra pelos. vez quedamos solos. Es que es un tema. ¿escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Perdón, pero tengo muy mala la conexión a internet, se me corta cada ratito. Ustedes avísenme cuando, yo los escucho a ustedes, pero yo pierdo la conexión, no sé por qué. Pasa, a veces pasa. Se te corta y no puedes hablar Bueno, no sé a dónde terminamos, pero básicamente... Estábamos en las posibles órbitas Claro, son- bueno, la ecuación de Schrödinger, nosotros en el lado izquierdo, vamos a definir qué cosa. Cada una de las partículas del átomo como una función de onda. Y la vamos a hacer interaccionar o vamos a describir cada una de esas partículas con su energía cinética y su energía potencial. La energía potencial viene obviamente por Coulomb, y la energía cinética viene por el movimiento relativo que tienen los protones y los electrones. O sea, si nosotros hacemos esto, se conocen matemáticamente, ustedes lo van a ver como hamiltoniano. O sea, la suma de energía cinética más energía potencial lo van a ver en física y en matemática como hamiltoniano. Ese hamiltoniano, o sea, esa función matemática aplicada a la función de onda que representa a cada uno de los electrones o las partículas del átomo, dan como resultado la energía total de cada una de esas partículas multiplicadas por la función de onda que las representa. Entonces, es una forma matemática muy simple de obtener la información más valiosa que tiene el sistema, que es su energía. Bien. Una de las, a partir del trabajo de Schrödinger, bueno, Born planteó que la función de onda que representa cada uno, las funciones de ondas aplicadas al hamiltoniano, elevadas al cuadrado, representaban la distribución o la probabilidad de encontrar a esa partícula o a esa función de onda dentro de un determinado espacio. Y a eso se le llamó orbital, que nosotros ahora pasamos de un modelo físico como el de Bohr, que hablaba de órbitas y de Rutherford, a como ahora estamos considerando a las partículas ya no como partículas, sino como ondas, cuando tenemos una función de onda, en realidad no tenemos, digamos, algo definido, sino que estamos hablando ya de una probabilidad de encontrar esa
función de onda y realmente está definido por phi al cuadrado. Entonces, en función de eso y teniendo en cuenta cómo se define las coordenadas geométricas del sistema, para la resolución de la ecuación de Schrödinger que vimos inicialmente, empiezan a haber restricciones para sacar el valor, a obtener el valor de energía. Para resolver esa ecuación hay que definir ciertos parámetros. Para poder definir la ecuación o resolver esa ecuación en función de la distancia ρ, o sea que es la distancia del núcleo al electrón, aparece una variable, un número que se llama número cuántico principal, que puede tomar valores enteros, desde 1 en adelante. Ese número cuántico principal para resolver la variable respecto a la distancia del núcleo al electrón, coincide este número principal o número cuántico principal con los números cuánticos de la teoría de Born-Rutherford. Se llama número cuántico principal y tiene que ver con básicamente la energía que tiene a su disposición ese electrón. ¿Sí? Básicamente ese valor está muy relacionado con la energía potencial de ese electrón que se está moviendo en este campo eléctrico. Y ahora, cuando nosotros queremos resolver esa ecuación de Schrödinger de una manera para obtener los valores finales de esa ecuación, la componente phi, que es la componente azimutal, ¿sí? Esta variable, para poder resolver esta variable, aparecen otras restricciones que habla de un número cuántico secundario que se llama, lo van a encontrar como azimutal, que da básicamente la forma a la probabilidad de encontrar ese electrón, que es la forma del orbital, ya vamos a ver, y ese número cuántico que aparece al resolver esta variable, toma números que van desde 0 hasta n-1, ¿sí? O sea que está restringido al valor que toma n. Este valor. Ahora, definido ese valor y este valor, ¿sí? Para resolver completamente esta ecuación, hace falta definir qué valores puede tomar esta variable. Y aparece lo que se llama otro número cuántico, que ahora se lo denomina ML, y también se llama número cuántico magnético. Y este número cuántico magnético está restringido por los valores que toma el valor del número cuántico azimutal L. Por lo tanto, este valor magnético, este número cuántico magnético, va a tomar valores desde menos L hasta más L. Yo sé que esto es bastante complejo. Profe, ustedes agradezcan. ¿Qué sería L? L es este número cuántico. Los números cuánticos son N, L, que es el número cuántico secundario, pero L depende del valor que tome L. Y ML es un número cuántico que depende de qué valor tiene L
y de qué valor tiene n. ¿Y ese no se lo considera un número cuántico? Todos son números cuánticos. Estos tres números son números cuánticos. O sea, porque dado el valor principal n, L solamente puede tomar, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Aquí, si n vale 1, L puede valer 0 hasta n menos 1. Como n es igual a 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, el número cuántico principal n tiene un solo valor de L, que es 0. Y el número cuántico magnético va desde menos L hasta más L. Pero como L vale 0, ¿cuánto vale ml? 0. ¿Sí? O sea, si n vale 2, L puede tomar valores desde 0 y 1. ¿Y el ¿Sí? número ese? ¿Cómo? El número ese, spin. No. El spin es un número cuántico extra, o sea, todo electrón está caracterizado por 4 números cuánticos. De la ecuación de Schrödinger solamente se adquieren los números cuánticos que tienen que ver con la disposición del electrón dentro de la estructura atómica. Es una cuestión física, es cómo va a estar disponible ese electrón dentro de la estructura del átomo. El número cuántico de spin se deriva de otra propiedad que ya lo vamos a ver en adelante. Pero yo lo que quiero que ustedes tengan en claro que de la ecuación de Schrödinger, tomando en cuenta la energía cinética y la energía potencial, lo que ustedes tienen es una descripción espacial del electrón. Y espacial también quiere decir energética, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Ahora bien, el número cuántico azimutal, que va desde 0 en adelante, el valor L, que nosotros dijimos que vale desde 0 hasta n-1, donde n son los números cuánticos principales, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En general, para describir los átomos que conocemos nosotros en la tabla periódica, solamente nos hace falta los números cuánticos L, 0, 1, 2 y 3. En general, ustedes van a ver que el número cuántico L describe el tipo de orbital espacialmente, y ustedes lo van a encontrar en bibliografía, en vez de con números, lo van a encontrar como letras. El orbital S0 se va a llamar S, de aquí en más lo vamos a llamar S. El L igual a 1 va a llamarse P, el L igual a 2 se va a llamar D, y el 3 lo vamos a llamar F. Con eso se puede describir las configuraciones electrónicas de todos los electrones que existen en todos los átomos. Lo que no quiere decir que no haya niveles 4, 5, 6, 7, que esos van a estar involucrados en todos los procesos de transferencia de energía. Pero para definir los electrones dentro de las estructuras atómicas de todos los átomos de la tabla periódica, con los orbitales S, P, D y F, nos alcanza. ¿Qué significa los números cuánticos L desde el punto de vista de la distribución espacial del espacio que tienen los electrones para moverse, o orbitales,
que lo vamos a llamar a partir de ahora, es lo siguiente. Cuando L es igual a 1, la probabilidad de encontrar al electrón va a estar circunscripto a una esfera, a una distribución esférica de probabilidad centrada en el núcleo. ¿Sí? Acá tenemos las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas están centradas en el núcleo. Ahora bien, si el número cuántico orbital P es igual a 1, ya la distribución de probabilidad de encontrar al electrón ya se encuentran a lo largo de los ejes de las coordenadas cartesianas y están por encima del plano perpendicular a ese eje cartesiano donde está distribuido el orbital, y observen que tienen dos zonas, una por encima y otra por debajo de ese plano cartesiano, pero en ese plano cartesiano y en la intersección entre el eje y el plano, la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Eso se deduce de la ecuación de Schrödinger. Ahora, el orbital D, la particularidad que tiene es que está distribuida ya no sobre un eje, sino están distribuidos en un plano. Ese plano, ¿sí?, puede ser el plano ZI, XY, XZ. Ya los vamos a ver en adelante. Ustedes tienen aquí los orbitales disponibles. En el caso del orbital, cuando L vale 1, ustedes tienen un orbital, el orbital S esférico. Cuando los orbitales son L igual L igual a 1, ustedes recuerden que ML vale desde L hasta menos L. Por lo tanto, hay 3 valores para ML cuando L vale igual a 1. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que el orbital P tiene 3 distribuciones espaciales diferentes. Una está a lo largo del eje X, otro a lo largo del eje Z y otro a lo largo del eje Y. ¿Sí? Ahora, cuando el L vale 2, el orbital D va a valer desde... ¿Qué cosa? Acá el L vale 0, acá 1 y acá 2. Entonces, el orbital D va a tener 5 orbitales o 5 números cuánticos ML que va desde menos 2 a más 2. Por lo tanto, va a tener una distribución espacial en el plano XY, XZ. Esta es la única distribución que está alrededor del eje Z, pero tiene una contribución en el plano XY. Esto va a estar en el plano YZ, y esto va a estar en el XY. Estas son las distribuciones espaciales que están representadas por este número cuántico magnético, el ML. En el caso de los F, bueno, obviamente la distribución espacial que van a estar disponible para los orbitales atómicos de los electrones, fíjense, en el caso de el orbital F, tiene 7 posibilidades diferentes de distribuir sus electrones. Y estos están implicando los distintos coordenadas, a eje de coordenada, que tienen los distintos planos e involucran los 3 ejes simultáneamente. Lo que ustedes están viendo acá, cuando ustedes ven distintos colores en la distribución
de las probabilidades de encontrar el electrón. Distintos colores significa que la función de onda tiene distinto signo. Uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo, indistintamente. O sea, se puede elegir de acuerdo a cómo se definen las coordenadas y cómo se define la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Básicamente lo que ustedes van a ver es cuando L igual a 0, tienen una sola distribución espacial donde el electrón tiene disponible el movimiento. En el caso de L igual a 1, hay 3 disposiciones espaciales para el movimiento de los electrones. En el caso de los orbitales D, hay 5, y en el caso de los orbitales en el caso de los orbitales F, hay 7 distribuciones espaciales disponibles, ¿sí? Que tengan lóbulos, las funciones, significa que hay... Sí, se cortó. Ahí va. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora Sí, se escucha. Bueno. No sé dónde quedó, dónde fue lo último que me escucharon hablar. Estaba hablando de los lóbulos en las funciones, el por qué. Bueno, los distintos colores implican, ustedes van a ver, o un signo positivo o negativo, lo que identifica ahí, y lo cual hace que sean distintas probabilidades, es que la función de onda ahí cambia de signo. Entonces eso representa los distintos colores. Y al cambiar de signo, los distintos lóbulos tienen ya sea puntos, ejes o planos, donde la función de onda tiene valor 0. Entonces, ahí la probabilidad en los nodos, donde cambian de signo, ahí la probabilidad de encontrar el electrón es 0. ¿Sí? Ahí nunca van a encontrar el electrón. Y eso físicamente, clásicamente, no tiene ningún sentido físico, pero esos son resultados cuánticos. Desde el punto de vista cuántico, así se comporta el sistema atómico, ¿sí? Aunque parezca desde el punto de vista corpuscular imposible, pero desde el punto de vista de considerar al electrón como una función de onda, el electrón se comporta de esta manera, ¿sí? La probabilidad de encontrar el electrón en una órbita, por ejemplo, en orbital P, puede llegar a ser siempre, la probabilidad va a estar en alguno de los ejes, ya sea el X, el Y o el Z, pero el electrón va a tener probabilidad por encima o por debajo de los distintos planos, pero nunca en el plano en sí, donde los dos lóbulos están definidos, ¿sí? Y aunque físicamente estos resultados solamente aparecen por considerar al electrón como una función de onda. Y de esa manera se comportan dentro del átomo. Perdón, profe, una pregunta. Sí.
¿Puede ser que el día de mañana se descubra que sí hay probabilidad de que se encuentre un electrón en el eje o ya queda descartadísimo? Mira, hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia que refute lo que se sabe ahora de la teoría cuántica. Lo que puede llegar a ver es la capacidad de explicar algunas cosas a las cuales la teoría cuántica no puede explicar, ¿sí? O no se pueden entender en manera particular. Pero básicamente lo que se dedujo de la ecuación de Schrödinger hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha contradicho. Lo cual lo robustece enormemente, sobre todo por el concepto que hasta ese momento era básicamente inadmisible, que una entidad, que en este caso es un electrón, se pueda comportar en algunos momentos como una partícula y en algunos momentos como una onda. Pero acá, representado como onda, se comporta como es lo que nosotros estamos viendo en este gráfico. Después ustedes van a ver qué significa esto, vamos a ir viendo qué significa esto, y básicamente vamos a construir todo lo que sabemos nosotros de la física y de la química de los átomos de acuerdo a estos resultados de la teoría cuántica, que van a explicar muchísimas de las propiedades físicas que tienen los distintos átomos que nosotros tenemos en la tabla periódica. Lo cual no quiere decir que haya partículas subatómicas, o sea, partículas que hablan los físicos, que hasta no hace mucho, hace unos años atrás, obtuvieron el premio Nobel al poder detectar algo que estaba ya en la teoría, pero en la teoría básicamente no se está cuestionando el comportamiento ondulatorio de las subatómicas. ¿El bosón de Higgs? ¿Eh? ¿El bosón de Higgs? Bueno, por ejemplo eso. Lo que pasa es que, bueno, los bosones, los fermiones, en este caso, ya vamos a ver, los electrones de todas las partículas subatómicas, la característica que tienen es que se comportan como fermiones. Entonces, como fermiones tienen ciertas propiedades y si los bosones tienen otras propiedades. Pero de todas maneras pueden ser representadas por el comportamiento ondulatorio. O sea, no hay contradicción en ese sentido. ¿De qué están hablando, profe? Ya, pero me perdí. No. ¿Qué dice fermiones? ¿Qué? No, denme un ratito que ya vuelvo a los fermiones. Fermiones son ciertas, las partículas físicas tienen ciertos comportamientos, sobre todo magnéticos, y bueno, tiene que ver con si la especie la podemos, por ejemplo, si hacer la cuenta de que vos tenés un cuerpo que tiene un comportamiento como si fuera clásico, como si fuera una esfera. Si es como si fuera una esfera, se llaman fermiones. Pero si un cuerpo tiene un comportamiento ovalado, digamos, tiene como si fuera un óvalo, eso se llama, tiene otro comportamiento. La distribución de ese cuerpo no es una esfera, sino es un óvalo, tiene otras propiedades físico-químicas diferentes. Entonces, bueno, aparecen propiedades físicas que nosotros no las vamos a ver porque eso tiene que ver con la física. Claro, es otra nosotros estamos viendo algo físico, que es esto, que es la teoría atómica, porque necesitamos conocer cómo es el átomo,
Afortunadamente los electrones son fermiones, o sea, son distribuciones esféricas de la partícula, entonces tienen ciertas propiedades y ahí, al ser esférica, aparece el número cuántico de spin, que ya vamos a ver enseguidita nomás. Lo que le quiero mostrar es que los orbitales, cuando el nivel N1, el L, que es el 1S, es una distribución esférica. En el nivel 2, el orbital S también tiene una distribución esférica, como ya vimos, pero más grande. Y en el nivel 3, también el L igual a 0, que es el orbital S, también tiene una distribución esférica, pero más alejada del núcleo. El orbital 1S, si uno lo ve como probabilidad, tiene un máximo de probabilidad más o menos 0,5 Armstrong, y después, esto es como si fuera una especie de gaussiana, ¿sí? Donde tiene un valor 0 en 0, y un valor máximo de 0,5 Armstrong, y decae a distancias más largas, todo tomando, digamos, al núcleo como el 0. Ahora bien, para el nivel 2, el orbital S, que es más grande, la probabilidad, en realidad tiene dos máximos. Uno, que está más o menos a 0,5, que tiene que ver, que se parece al 1S, pero no es igual, y una probabilidad más grande, a mayor distancia del núcleo, a 5 y algo, y después decae a medida que la distancia se hace más largo del núcleo. Para el orbital 3S, tiene 3 máximos, a 0,5, a 4 y pico, y a 12 Armstrong. Lo que les quiero mostrar, que los orbitales S tienen nodos. O sea, cuando esta probabilidad es 0, significa que no hay probabilidad de que el electrón esté a esta distancia. O el electrón se encuentra a esta distancia de probabilidad, o se encuentra a esta distancia de probabilidad. Pero si la probabilidad es 0, nunca lo van a encontrar en esa distancia. Eso significa nodos, ¿sí? Y esos nodos significan probabilidad 0 de encontrar ese electrón a esa distancia. Básicamente, eso es lo que quiere decir, que es lo que vimos anteriormente con los orbitales P. En el caso de los orbitales P pasa exactamente lo mismo, donde la probabilidad 0 de encontrar el electrón está en el eje de las coordenadas, y los electrones se apoyan a lo largo de los distintos ejes, ya sea el eje Z, el eje X o el eje Y. Los orbitales D, como habíamos visto anteriormente, está el IZ. El orbital D y Z quiere decir que los orbitales están en el plano IZ y entre los ejes Y y Z. ¿Sí? El orbital XZ pasa lo mismo, son orbitales que están en un plano y están entre los ejes X y Z, los 4 lóbulos. ¿Sí? Donde la probabilidad 0 está en el centro de origen de la coordenada, y en los ejes, propiamente dicho, hay probabilidad 0 de encontrar un electrón en el orbital D. En el plano XY es exactamente lo mismo, y después hay un orbital que es I cuadrado menos I cuadrado, donde la probabilidad de encontrar el electrón está en el plano XY, pero ahora los lóbulos están sobre los ejes X e Y. Y el orbital de Z cuadrado, la probabilidad de encontrar el electrón está sobre el eje el eje Z,
y hay una probabilidad en el plano XY. Donde no hay probabilidad, donde hay un nodo, obviamente ahí no vamos a encontrar el electrón en ningún orbital D. Bueno, en el caso de los orbitales F, ya son, la distribución es mucho más compleja. Vuelvo a repetir, los distintos colores de los orbitales es el cambio de signo, y por eso tenemos distintas zonas y distintas probabilidades. Básicamente es simplemente para que lo vean, para que lo internalizan, pero no hay que sacar ningún cálculo ni hacer ningún gráfico, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no. Hasta en el seminario de ayer hablaron también esto de los nodos y eso, porque había que responder preguntas de los seminarios y estaba estos temas. Claro. Sí, Entonces, sí, más sí. o menos. Es difícil, pero Le estoy diciendo exactamente lo mismo que le dijeron los chicos, mejor aún. me acuerdo en 2019 que la profesora Sandra nos mostraba esto con globos, ¿puede ser? Sí, sí, Ah. sí. Es simplemente distintas formas de ver lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo no lo hacemos presencialmente, Es entonces difícil. Así es difícil, sí. es muy difícil. Bueno, como les decía yo anteriormente, la ecuación de Schrödinger para el hidrógeno nos brinda la posibilidad para poder describir, obtener los resultados de los niveles de energía. Aparecen 3 números cuánticos para los electrones o el electrón del hidrógeno. Sin embargo, había experiencias que no vamos a ver ahora, que se observaba dentro de los electrones de un campo magnético, aparecían 2 señales para los electrones en un campo magnético. Esas 2 señales, obviamente, no pueden ser deducidas de la ecuación de Schrödinger, sino que vienen a través de las ecuaciones de Fermi-Dirac, que no vamos a hacer acá, obviamente, e implican lo siguiente. Los electrones tienen una, digamos así, son fermiones, como yo les dije, tienen una descripción esférica de su carga eléctrica. Físicamente, no sé si ustedes recuerdan, toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Ahora bien, el movimiento de spin, nosotros cuando vimos Schrödinger, planteábamos el movimiento del electrón alrededor del núcleo. Eso es la ecuación de Schrödinger. Pero el electrón, al igual que la Tierra, tiene la capacidad de girar sobre sí mismo, ¿sí? Eso se llama spin. Y esa capacidad de girar sobre sí mismo implica que tiene disponible, en el caso de los fermiones, 2 posibilidades de movimiento. O giran en sentido horario, o giran en sentido antihorario. De acuerdo a ese giro, se genera el campo magnético, porque esto es una carga eléctrica. Carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Ese campo magnético depende, o sea, sur y norte, depende de cómo gire ese electrón. Si gire en un sentido, tiene el campo norte y el sur de una manera, y si gira en sentido contrario, los polos están invertidos. Para resolver esa ecuación, aparecen 2 números cuánticos. Esos 2 números cuánticos nosotros los vamos a considerar como más un medio, menos un medio. Eso sale de la matemática, pero nosotros los vamos a tomar, simplemente nos vamos a quedar con el resultado de esas ecuaciones matemáticas. Más un medio o menos un medio.
lo que quiere decir es que gire en un sentido o que gire en otro sentido, básicamente. ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿Qué es lo que está girando? Me perdí, ¿es una partícula? El electrón. Ah, electrón, claro, porque tiene carga negativa, ahí está. ¿Sí? El electrón. Por lo tanto, todo electrón está representado por 4 números cuánticos. Los 3 números cuánticos que provienen de Schrödinger y el número cuántico de spin. ¿Sí? Cuando se estaba trabajando con estas ecuaciones y estos números cuánticos, Pauli descubrió que los electrones dentro de un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Tienen que tener al menos uno de ellos diferente. ¿Sí? Eso hace que, en realidad, en un orbital que tiene el N, el L y el ML definido, el MS debe ser diferente para los electrones. Lo que hace es que por cada orbital no pueda haber más de 2 electrones. ¿Sí? Porque puede tener o el spin más un medio o menos un medio. Eso. ¿Se le cortó otra vez? Sí. Cuando nosotros definimos un orbital, Profe, se le cortó. Se te había cortado. Vamos de nuevo. Gracias. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Problemas me parece que con el Windows, más que con la señal. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí va. Como los electrones están representados por números cuánticos, por 4 números cuánticos, y como el principio de exclusión de Pauli dice que ningún electrón puede tener los 4 números cuánticos iguales dentro de un átomo, eso implica que dentro de un orbital representado por N, L, MS, solamente puede existir o coexistir 2 electrones. El que tiene más un medio y el que tiene menos un medio. ¿Se entiende? O sea, el principio de exclusión de Pauli restringe la cantidad de electrones en un orbital. Y en todos los orbitales puede haber a lo sumo o no hay electrones, o hay 1 o hay 2, pero nunca puede haber 3 electrones. ¿Se entiende? Yo sé que ¿De qué manera esto puede ayudar a entender la tabla periódica? ahí vamos, ahí vamos. Por ejemplo, si el el electrón está en el nivel 1, va a estar en el orbital S. ¿Sí? N igual a 1, el orbital es el S, el ML es 0. Por lo tanto, en ese orbital va a haber a lo sumo 2 electrones, uno con spin más un medio y el otro con spin menos un medio. En líneas generales, ustedes van a encontrar que para el átomo de hidrógeno, los orbitales disponibles, si uno grafica energía en función de la distancia al núcleo, va a encontrar que
el orbital de menor energía es el orbital 1s. El nivel 2 va a tener 4 orbitales. El orbital 2s y 3 orbitales p. Observen que los orbitales p tienen, si bien son 3 orbitales, tienen la misma energía. En nivel 3, los orbitales va a tener el orbital 3s, 3 orbitales p y 5 orbitales d disponibles. ¿Sí? Los orbitales, ya sean los p y los d, que tienen todos la misma energía, cuando más de un orbital tiene la misma energía, en física cuántica se dice que esos orbitales están degenerados. ¿Sí? Igual energía implica que los orbitales están degenerados. Ahora, cuando n es suficientemente grande, ya el electrón se denomina físicamente que el electrón está fuera del átomo, cuando n es lo suficientemente grande o llamado infinito. Acá en los orbitales ustedes van a ver esto como representaciones de cajas cuánticas y lo que nosotros vamos a tratar de interpretar es los distintos átomos con los distintos electrones, ¿sí? Básicamente, acá el electrón, como el hidrógeno tiene un electrón, el electrón estaría definido en el nivel 1, en el orbital s, y podría ser, como es un solo electrón, puede tener spin menos un medio o spin más un medio. Eso sería indistinto desde el punto de vista de energía. Digamos, nosotros pasamos aquí, resumiendo, esto es el modelo de Rutherford, donde tenemos el núcleo en el centro con órbitas alrededor de ese núcleo, y pasamos, esto es un comportamiento físico clásico, pasamos a tener aquí un comportamiento cuántico deducido de la ecuación de Schrödinger, donde tenemos el núcleo en el medio del átomo y ahora, en vez de tener órbitas alrededor de ese núcleo, tenemos zonas que llamamos ahora orbitales, que ya no son órbitas definidas básicamente como lo definía Newton, sino que ahora cambiamos de órbitas definidas a orbitales, donde son zonas del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón tiene un dado valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Bueno, la ecuación de Schrödinger, como la ecuación de Bohr, era espectacular para explicar el átomo de hidrógeno, donde tenemos un solo electrón y un solo protón. Cuando salimos de eso, por ejemplo, un átomo de hidrógeno con 2 electrones, ya la teoría de Bohr-Rutherford o la de Schrödinger tampoco pueden explicar completamente ese sistema. La ecuación de Schrödinger después tiene ciertas aproximaciones que permite resolver el sistema de acuerdo a esa teoría, y es lo que estamos usando actualmente y es lo que vamos a ver en este momento. Cuando nosotros tenemos más de un electrón, porque tenemos en el núcleo más de un protón, las ecuaciones matemáticas de Schrödinger la descripción sigue siendo lo mismo, nada más que para resolverla hay que hacer ciertas aproximaciones que no vamos a tener básicamente nosotros ahora que definir. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos más de un protón en el núcleo
que obviamente la carga positiva y el campo eléctrico positivo es mucho mayor. También tenemos los electrones que aportan una mayor cantidad de carga negativa que equipara la carga positiva. Obviamente, al tener mayor concentración de carga positiva, la interacción es mucho más fuerte. También acá tenemos que ver que cuando tenemos más de un electrón, aparece no solamente las fuerzas culómbicas atractivas, sino empiezan a tener más papel protagónico las fuerzas repulsivas. Por lo tanto, el sistema es mucho más complejo y aparecen distintos comportamientos. La aparición de fuerzas repulsivas dentro del sistema hace que, obviamente, los niveles energéticos se modifiquen sustancialmente. En el nivel 1 seguimos teniendo, digamos, el orbital 1s. En el nivel 2, ya ahora, cuando hay más de un electrón, el nivel 2, los orbitales s y p ya no tienen la misma energía, al igual que los orbitales S, P y D ya no están en la misma energía, y así absolutamente con todo. Una cosa particular que sale de las deducciones de la ecuación de Schrödinger es que, si ustedes ven aquí, aquí básicamente el orbital 1s tiene mayor energía que el 2s, tiene menos energía que el 2s tiene menos energía que el 2p, a su vez que el 3s, que el 3p, pero en lugar de tener más energía, el 3d tiene más energía, pero el que le sigue en energía al 3p es el 4s y no el 3d, y así se van intercalando las energías de los orbitales. Y esto es muy importante cuando querramos distribuir los electrones dentro de los átomos, porque los orbitales 1s, digamos, le siguen energía el 2s, al 2s le siguen energía el 2p y el 3s, al 3s le siguen energía el 3p y el 4s. Después los niveles de energía continúan con el 3D, el 4P, el 5S. Al 5S le siguen energía el 4D, el 5P y el 6S, y así sucesivamente. Esto nos da la energía disponible para los electrones cuando vayamos a formar todas las configuraciones electrónicas. Y esto va a definir básicamente dónde van a ir cada uno de los electrones en cada uno de los átomos, de acuerdo a estos niveles de energía disponibles. Una de las cosas que vamos a vamos a ver en particular, y un poco de nomenclatura de las configuraciones electrónicas, cuando nosotros hablemos de cada uno de los electrones, vamos a estar hablando de 3 magnitudes. El primer número, vamos a estar representando la energía de un electrón por 3 números. El primer número va a estar definido por el nivel de energía, el valor n, n1, n2, n3, n4, lo que sea. La segunda letra va a estar dada por el tipo de orbital, si es el S, el P, el D, el F, lo que sea. Y el otro número que va a estar como superíndice va a ser la cantidad de electrones que está en este nivel y en este orbital, o en este tipo de orbital. Lo que quiere decir aquí que estamos hablando de que en este átomo existen en el nivel 4
y en el orbital P, en los orbitales P, recuerden que hay 3 orbitales P por cada subnivel L igual a 1, y como esos 3 orbitales pueden almacenar cada uno de ellos 2 electrones, esta configuración nos está diciendo que los orbitales P, hay 2 orbitales que tienen cada uno de ellos 2 electrones, y hay uno de ellos que tiene solamente un electrón. Pero en sumatoria hay 5 electrones en los orbitales P dentro de ese átomo. Vamos a ver un ejemplo aquí en la configuración electrónica del helio. El helio básicamente tiene 2 electrones y 2 protones, y los 2 electrones van a estar en el nivel 1, en el orbital S, y los 2 electrones van a estar en ese orbital, ¿sí? Porque uno va a tener spin 1 medio y el otro va a tener spin menos 1 medio, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vayamos al litio, el litio tiene 3 orbitales. Entonces, acá lo que tenemos que distinguir es si ese tercer orbital, el helio, digamos, los 2 electrones estaban en el orbital S, ahora el tercer electrón va a estar en el nivel 2. Lo que tiene que definirse es si va a estar en el 2S o en el 2P. Como ya vimos nosotros, los orbitales 2S tienen menos energía que los 2P. Por lo tanto, el electrón extra va a estar en el orbital 2S y no en el 2P. Estos orbitales, cuando los átomos tienen más de un electrón, estos orbitales tienen más, los 2P tienen más energía que el 2S. Y los electrones siempre van a ir llenando los orbitales que tienen menos energía hacia los orbitales que tienen más energía. Siempre la prioridad la tiene el orbital que tiene menos energía. Como ustedes ven aquí, para el litio, los electrones están en el orbital 2 están en el 1S y 1 está en el 2S. Y las configuraciones electrónicas que representan al átomo de litio es 1S2, 2S1. O el corazón de helio sumado un electrón más en el nivel 2. ¿Sí? Profe, de las dos maneras ponerlo está bien, ¿no? ¿Cómo? Onda, si yo tengo en el seminario que poner la configuración electrónica, si pongo el gas noble anterior también como respuesta, ¿está bien? Perfecto. O sea, o es esto, o lo escribís de esta manera o de esta. Es indistinta. Estás diciendo lo mismo. No, porque si tenés que repetir, viste, qué sé yo, tengo uno que tiene un número 50 y tengo un gas noble antes y puedo resumirlo. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Esa es la idea. Y bueno, por ejemplo, completar los orbitales, en este caso los orbitales S, después los 2S, y fíjense que en el helio completamos el nivel 1 con 2 electrones. Y en el neón, que es el próximo, se completa el nivel 2, o sea, se completa el nivel 1 más los electrones completos del 2S y del 2P. Una de las características que tienen los gases nobles es que todos los orbitales del nivel que sea están completos. Eso le da la estabilidad química que tienen los gases nobles. De ahí viene la estabilidad que tienen. Y la reactividad química siempre está dada por básicamente los electrones desapareados, porque cuando tenemos electrones que no están formando pares, se los denomina electrones desapareados. El apareamiento de electrones le da estabilidad al sistema, al átomo. Y tener electrones desapareados implican que los electrones
son inestables. Esa inestabilidad lo lleva a buscar la estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Es aparear ese electrón desapareado. ¡Pelotudo de mierda! Por jugar así todo el tiempo. ¿Hola? Perdón. ¿Se le activó alguien el audio? Perdón. El apareamiento de los electrones le da estabilidad al átomo.